WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120 854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud, información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. Gracias por escuchar Conciencia para tu Salud. Información y bienestar de la mano de expertos y especialistas en temas de salud. Esta es la 6ª edición. Yo soy Marlene Galván y a nombre de todo el equipo de trabajo les damos la más cordial bienvenida. Estos son nuestros contenidos. El doctor Iván Martínez Dunker, en charla con el doctor Carlos Martínez Dunker, aborda el problema del hígado graso. La psicóloga Artemisa Nieto nos habla de salud, ejercicio y bienestar, acompañada de la licenciada en Educación Física y entrenadora certificada en entrenamiento funcional, Betsadia Vivero Monter. El licenciado en Administración de Empresas y agente certificado ante la Comisión de Finanzas, Jesús de la Fuente Sedano, nos platica de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos. La maestra en Psicología de la Salud, Magali Sánchez, aborda el tema de abuso sexual infantil. Y finalmente, expondremos la importancia que tiene el Sistema Nacional de Investigadores en el contexto de salud actual. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. El hígado es el órgano visceral más grande de nuestro cuerpo, que dentro de sus funciones está metabolizar los carbohidratos, proteínas y lípidos. En el mundo, más del 25% de la población sufre enfermedad de hígado graso. Para hablar de este tema, el doctor Iván Martínez Dunker entrevista al doctor Carlos Martínez Dunker para conocer los riesgos y características de esta enfermedad. El doctor Carlos Martínez Dunker es médico egresado de la licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctorado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene estudios postdoctorales en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizarnos de nuevo en este su programa de salud, Conciencia para tu Salud. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que está adquiriendo una relevancia de gran importancia, que tiene que ver con una enfermedad que afecta el hígado. Y por supuesto, bueno, saben cómo son problemáticas estas enfermedades del hígado. Muchos de ustedes han escuchado de la cirrosis hepática, esta enfermedad irreversible del hígado que desafortunadamente lleva a la muerte o a la necesidad de un trasplante de hígado. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que se llama el hígado graso. Vamos a entender más sobre esta enfermedad, muy interesante porque a diferencia, por ejemplo, de la cirrosis que frecuentemente la asociamos con el alto consumo de alcohol, con el alcoholismo, en este caso el origen, lo que puede dar lugar al hígado graso es de naturaleza distinta y es muy importante que todos las conozcamos porque millones de personas están afectadas por esta enfermedad y entonces se vuelve crucial como sociedad y por supuesto para nuestro programa el hacerles llegar información precisa, científica sobre qué es el hígado graso, cómo prevenirlo, qué se está haciendo y sobre todo avances científicos muy interesantes para realizar una detección temprana de esta
esta enfermedad, justamente una enfermedad silenciosa. Y bueno, escucharán más tarde por qué silenciosa. Y tendremos, bueno, en este programa, como siempre saben ustedes, que traemos a los expertos en el tema para traerles esa información con certeza. Y contaremos con el doctor Carlos Martínez Dunker, quien es especialista en el tema y que nos estará platicando muchos aspectos muy interesantes sobre ello. Así que quédense con nosotros y comenzamos. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia. Pues muchas gracias por acompañarnos, Carlos, en este programa y con este tema tan interesante, hígado graso. Pero bueno, antes de comenzar y de entrar a fondo en el tema y en la explicación que nos darás sobre él, por favor comparte tu trayectoria profesional, cómo es que llegaste a abordar médica y científicamente este tema. Gracias por invitarme a este espacio, Iván. Soy el doctor Carlos Martínez Dunker. Me recibí como médico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hice mi residencia, mi especialidad y mi doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que me llevó a una estancia postdoctoral por invitación en el Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. De regreso a México, trabajé en un par de institutos nacionales de salud por casi 18 años y fui investigador nacional por varios años también. He publicado 178 trabajos en revistas médicas, lo que avala el hecho de que la investigación clínica ha sido siempre parte central de mis actividades e intereses personales, con énfasis a lo largo del tiempo en cardiología, cáncer de mama, enfermedades infecciosas, el diagnóstico diferencial de tumores tiroideos y más recientemente en el hígado graso, que es una verdadera pandemia silenciosa que ha llevado a millones de personas en todo el mundo a ser diagnosticadas con cirrosis del hígado y a la muerte sin haber sabido siquiera que estaban enfermas del hígado. El hígado graso afecta, como ya dije, a millones de personas y muy especialmente en países donde la obesidad y el síndrome metabólico son un problema de salud pública reconocido, como en México o en Estados Unidos, donde trabajo actualmente como asesor médico de una compañía británica basada en Oxford. Esta compañía internacional está a la vanguardia desarrollando e inventando aplicaciones médicas que están basadas en resonancia magnética y en inteligencia artificial para hacer diagnósticos y seguimiento muy preciso de pacientes con enfermedades del hígado de forma no invasiva. Esto es importante, es decir, sin necesidad de procedimientos invasivos como la biopsia, por ejemplo. Lo que ha demostrado ser importantísimo en el desarrollo de medicamentos y en el estudio clínico del hígado graso en especial. También desarrollamos una modalidad para el análisis cuantitativo tridimensional de las vías biliares y más recientemente un paquete de extrema vanguardia que permite detectar anormalidades inflamatorias, fibróticas y estructurales en pacientes que han estado infectados por el COVID-19 en órganos como los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas y los riñones. Actualmente funjo como investigador principal en 2 protocolos clínicos de investigación con los que se pretende conocer la prevalencia del hígado graso en una zona geográfica grande en el estado de Texas y otra en el estado de Florida, así como investigador en el proyecto COVER-SCAN para el análisis de múltiples órganos tras la infección de COVID-19 que mencioné anteriormente y que se extenderá del Reino Unido a Estados Unidos en los próximos días, empezando con instituciones académicas de primer nivel como el Cedars-Sinai, la Universidad de Texas y el Massachusetts General Hospital. Este es un estudio extremadamente importante, el primero en su tipo en el mundo, en el que datos preliminares han encontrado ya daño en por lo menos un órgano en 70% de los pacientes que han tenido la infección del COVID-19. Finalmente, recientemente me incorporé como investigador en el Dallas Heart Study,
Study, un estudio históricamente muy importante que empezó hace ya 20 años. De hecho, el segundo estudio más grande en su tipo en el mundo para conocer la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y más reciente se amplió para también estudiar la prevalencia del síndrome metabólico que incluye al hígado graso en esa población. Bueno, muchas gracias. Queda claro que conoces bien el tema y te has formado para poder desarrollar avances tan necesarios para abordarlo de mejor forma y ante las necesidades de salud pública que hoy amerita esta enfermedad. ¿Pudieras, por favor, ya entrando en el tema, hablarnos de qué es el hígado graso? ¿Cómo es que se origina esta enfermedad? Empezaré por el principio. Existe algo conocido como síndrome metabólico que tus radioescuchas podrían haber oído ya en el pasado. Este síndrome es un conjunto de condiciones que ocurren al mismo tiempo en quien los padece y que aumentan significativamente el riesgo de sufrir enfermedades del corazón como el infarto, derrames o infartos cerebrales y diabetes mellitus tipo 2. Estas condiciones incluyen el aumento de la presión arterial, aumento en los niveles de azúcar en la sangre, sobrepeso y obesidad central, esto es concentrada principalmente en la zona abdominal, así como niveles anormales de colesterol y de triglicéridos. Y todo esto hoy se sabe está también relacionado con la presencia de hígado graso. Enfocándonos en el hígado graso, es una enfermedad importante por dos razones principales. Primero, porque afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, incluyendo México. Y segundo, porque puede ser la causa de enfermedades terminales como la cirrosis, la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado. Pero también porque es ampliamente aceptado que su presencia aumenta significativamente la aparición de enfermedades cardíacas y cerebrales, así como la diabetes, con todas sus complicaciones. De hecho, esta enfermedad es tan frecuente que la tendencia parece irreversible. El hígado graso afecta a tanta gente en todo el mundo que será muy pronto la primer causa de necesidad de un trasplante de hígado. El hígado es una glándula grande de aproximadamente 1,5 kilos de peso situada en el abdomen. Esta glándula realiza cientos de funciones necesarias para la vida. Sin el hígado sería imposible vivir y con un hígado enfermo las cosas se complican. Se tienen ya identificados varios mecanismos complejos que conllevan a la aparición del hígado graso y otros tantos que han sido postulados en teoría o en base a experimentos en animales. Pero los hallazgos son sumamente interesantes, al grado de que varias compañías farmacéuticas están compitiendo activamente e invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar un tratamiento para esta enfermedad. Todavía no hay ninguno aprobado en Estados Unidos ni en México. En la clínica diaria, el diagnóstico del hígado graso generalmente se realiza incidentalmente, esto es, al hacer estudios de imagen como un ultrasonido o una tomografía, por ejemplo, al hacerse por alguna razón médica. Uno de los problemas principales de esta enfermedad es que es prácticamente asintomática. Hay muchísimos ejemplos de pacientes que van con el médico, quien puede encontrar algunas anormalidades del laboratorio, realiza una biopsia de hígado y encuentra que el paciente ya tiene cirrosis, que es un estado avanzado e irreversible de enfermedad hepática del que hablaré más tarde. Mucha gente seguramente relaciona la cirrosis como una enfermedad típica de las personas que han consumido mucho alcohol durante varios años, pero lo cierto es que la cirrosis se presenta por muchas otras razones que no están relacionadas a la ingesta de alcohol necesariamente. La cirrosis es una enfermedad avanzada del hígado en la que mucha fibrosis, esto es, mucho tejido cicatrizal, ha reemplazado a las células normales del hígado y al tejido normal, de forma tal que ya no puede realizar las funciones que debe realizar esta glándula. El hígado se endurece, se hace pequeño
pequeño y eso conduce a muchos problemas que con el tiempo se manifiestan con sangrados que pueden ser fatales, así como con alteraciones de la conciencia por la acumulación de sustancias tóxicas en la sangre, infecciones severas y cáncer de hígado, entre otras. El hígado graso puede aparecer por varias causas y clínicamente se divide en dos grandes grupos, en esteatosis hepática alcohólica y esteatosis hepática no alcohólica. Esteatosis es el término médico para decir grasa, así que esto significa que la grasa se puede acumular en el hígado por causas de origen alcohólico o no alcohólico, pero también por otras causas. El diagnóstico diferencial entre una y otra causa es clínico, preguntando al paciente la frecuencia y la cantidad de alcohol que consume. Una vez que el alcohol se descarta como causa del problema, puede hacerse el diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica, que puede tener orígenes en la dieta, en factores genéticos y aún en el medio ambiente a través de mecanismos complejos y que todavía no se conocen a fondo. Pero una cosa es cierta, ya se sabe que los latinos, los hispanos como nosotros, tenemos genes que nos hacen más propensos a esta enfermedad, así como a la enfermedad más agresiva del hígado graso. Cuando se confirma por biopsia o por métodos de imagen la acumulación de grasa en el hígado, pues se requiere también saber si el paciente tiene una respuesta inflamatoria, en cuyo caso se hace el diagnóstico de algo llamado esteatohepatitis no alcohólica. Esteatohepatitis significa inflamación en el hígado debido a la acumulación anormal de grasa en su interior. Este diagnóstico es muy importante porque es la inflamación la que conlleva con el tiempo a la aparición de fibrosis, de cicatrices, que eventualmente al pasar más tiempo, en muchos casos cuando el tejido cicatrizal es demasiado, se convertirá en cirrosis, con las consecuencias que mencioné hace un rato. Esta esteatohepatitis no alcohólica está asociada a la obesidad, a la resistencia a la insulina, también conocida como prediabetes, a la diabetes mellitus tipo 2 y en general a lo que se conoce médicamente como el síndrome metabólico. Y esto es importante porque en este grupo de pacientes, de los que hay probablemente aproximadamente 30 millones en México, la progresión de la esteatohepatitis y la mortalidad son mayores. Conversamos con los expertos en la salud. Con el doctor Carlos Martínez Zunker con ese tema tan interesante, hígado graso. La entrevista en Conciencia, informativo para tu salud. Muchas gracias por darnos este panorama tan claro sobre los aspectos que dan origen a la enfermedad del hígado graso. Ahora ya lo comentaste, esta parte del diagnóstico, considero que es muy importante. Si nos puedes dedicar por favor unos minutos más para explicarnos cómo se da este proceso diagnóstico, qué herramientas son las que se utilizan para hacer el diagnóstico de hígado graso y sobre todo que nos puedas platicar, porque justamente es en la parte que también te has desarrollado, la parte de innovación, qué es lo que se está generando, lo más reciente, sobre todo para hacer diagnósticos lo más temprano posible, lo cual es clave, como ya lo has comentado, en esta enfermedad. Las asociaciones americana y europea para el estudio de las enfermedades hepáticas y la Asociación Americana de Diabetes recomiendan evaluar rutinariamente el hígado de los pacientes diabéticos para detectar si tienen hígado graso o no. Hay dos métodos para diagnosticar a estos pacientes. El primero es la biopsia de hígado, que es un método invasivo, doloroso, que puede causar sangrado, entre otros problemas, pero importante porque permite extraer una pequeña muestra de tejido del hígado que al analizarse bajo un microscopio permite darse una idea de cuánta grasa hay, así como del grado de inflamación y de fibrosis presentes en esa pequeña muestra de tejido. Dos limitaciones muy importantes de la biopsia son que la muestra de tejido que se analiza bajo el microscopio es pequeñísima en comparación al tamaño del hígado. Otra es que se han documentado diferencias extremas en los reportes histopatológicos
proporcionados por distintos patólogos. Estos son los médicos que se dedican a ver tejidos bajo el microscopio. Lo que se entiende ya que el análisis de las laminillas que están viendo es completamente subjetivo, literalmente a ojo, basado pues en la experiencia de quien las lee principalmente. Además de la biopsia, se han desarrollado tecnologías que intentan medir o cuantificar la cantidad de fibrosis que hay en el hígado. Uno de ellos, la elastografía por resonancia magnética, que como su nombre lo indica, es una tecnología basada en resonancia magnética de imagen que mide la consistencia del hígado. Mientras más duro el hígado, más fibrosis, más cicatriz estaría presente. Otra tecnología es la elastografía transitoria, que es un método basado en ultrasonido que también mide la velocidad con la que se propagan ondas ultrasonográficas dentro del hígado, y con esto se puede estimar pues, aproximadamente la consistencia de la glándula para darse una idea de cuánta fibrosis está afectando a ese órgano. Esto es importante porque se sabe que la fibrosis hepática es capaz de pronosticar lo que ocurrirá con un paciente en el futuro. Sin embargo, estos métodos pueden ser buenos para descartar la presencia de fibrosis o para diagnosticar cirrosis, pero no son capaces de cuantificar con precisión suficiente la cantidad de fibrosis o diferenciar entre grados distintos de fibrosis, que van de 0 en un hígado normal a 4 en un hígado muy enfermo con cirrosis. Tampoco permiten detectar cambios, ya sea mejoría o empeoramiento de la cantidad de fibrosis presente al inicio y después en el seguimiento del paciente, por ejemplo, 6 meses o 12 meses después. Pero recordemos que el hígado graso se caracteriza, como dije antes, por acumulación de grasa y por presencia de inflamación con o sin fibrosis. La fibrosis aparece con el tiempo. Los métodos para detectar fibrosis hepática están detectando solo los efectos de la enfermedad cuando ya han causado fibrosis o incluso cirrosis, pero no la enfermedad en sí en sus etapas más tempranas, cuando las probabilidades de curar o detener la enfermedad son mayores. Y es así como llegamos a una novedosa tecnología que se llama resonancia magnética multiparamétrica. La resonancia magnética multiparamétrica se ha utilizado ya por muchos años y hoy se utiliza rutinariamente, por ejemplo, para analizar enfermedades del corazón o tumores prostáticos sin necesidad de procedimientos invasivos como las biopsias. Un ejemplo de esta tecnología con aplicación a las enfermedades del hígado se llama Liver Multiscan. Esta tecnología proporciona en 4 o 5 minutos, de forma no invasiva, sin necesidad de inyectar ningún medio de contraste, información cuantitativa, precisa y reproducible sobre la cantidad de grasa en el hígado, la presencia y el grado de inflamación y o de fibrosis y la acumulación de hierro en el hígado. Básicamente lo mismo que la biopsia del hígado, sin necesidad de la biopsia. Y los datos objetivos, numéricos, cuantitativos, permiten detectar aún pequeños cambios, para bien o para mal, en el seguimiento del paciente. Cambios que aún la biopsia podría no detectar en muchos casos. Es importante también mencionar que esta maravillosa tecnología no solo se utiliza en la evaluación de pacientes con hígado graso o esteatohepatitis, sino que también se está usando en la valoración de pacientes con otras enfermedades del hígado, en las que hay inflamación y o fibrosis, incluyendo, por ejemplo, la hepatitis infecciosa viral, la hepatitis de origen autoinmune, la colangitis esclerosante primaria o la hepatitis alcohólica, solo por mencionar algunas. Ahora, una vez establecido ese diagnóstico, ¿qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los beneficios de poder lograr este diagnóstico? Recuerda que dije que esta es una enfermedad silenciosa, asintomática. Esto quiere decir que puedes tenerla aún en estado muy avanzado y no saberlo. Afecta a cualquier edad, hombres y mujeres.
aunque es más probable tenerla si estás pasado de peso y aún más si se tiene obesidad. También hay casos en pacientes delgados. Mencioné que el hígado graso se asocia a la diabetes mellitus tipo 2, pero hay millones de personas que no saben que son diabéticos y muchos más con resistencia a la insulina o la prediabetes que tampoco lo saben. El paso número 1 es que todos, el público en general y los médicos, entiendan cómo sospechar esta enfermedad para poder diagnosticarla. El hígado graso afecta a niños por igual. Imagínate tener 20 años, haber tenido hígado graso durante los últimos 12 años y ser diagnosticado de cirrosis terminal por esteatohepatitis no alcohólica. Esto pasa actualmente. Así que médicos generales, pediatras, endocrinólogos, médicos internistas, cardiólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, entre otros tantos, deben de saber detectar indicios de la enfermedad. Generalmente, el hígado graso debe sospecharse en cualquier paciente que tenga valores elevados de ALT, alanina aminotransferasa, en estudios rutinarios de laboratorio, sin nada aparente que los explique. De ahí, el médico debería tratar de investigar la causa de esta elevación, si no es clínicamente aparente o obvia, porque aún no siendo específica de hígado graso, sí es la primera señal de alerta. Esta alanina aminotransferasa puede elevarse por muchísimas causas y prácticamente en todas las enfermedades hepáticas y otras, así que un diagnóstico diferencial por un médico se hace necesario. Sin embargo, las pruebas rutinarias de laboratorio no son suficientes para hacer el diagnóstico, ni mucho menos para darle seguimiento a un paciente cuando ya fue diagnosticado, porque no correlacionan directamente con la severidad de la enfermedad. Aquí es cuando la biopsia o la resonancia magnética multiparamétrica de las que hablaba se convierten en indispensables. Una vez hecho el diagnóstico de hígado graso, lo más importante es que el paciente lo sabe. Ahora viene la segunda parte de tu pregunta: ¿qué se puede hacer? La enfermedad puede ser grave, pero es una enfermedad que puede curarse fácilmente, por lo menos en los casos en que no hay mucha fibrosis en el hígado todavía, o sea, en aquellos casos en los que todavía no hay cirrosis, o sea, en aquellos casos que han sido detectados a tiempo. Contestando la pregunta sencillamente, esta enfermedad puede curarse cuando se detecta a tiempo. Esa es la respuesta. ¿Cómo? Bajando de peso, haciendo algo de ejercicio, dejando de consumir carbohidratos en general, azúcares, refrescos, harinas, ¿no? Dulces de todo tipo. No soy experto en planes nutricionales, pero puedo decir que lo más importante es reducir la ingesta de carbohidratos al máximo y basar la dieta principalmente en alimentos altos en fibra, proteína y grasas, de las llamadas buenas. La dieta mediterránea es un buen ejemplo de cómo se puede lograr esto. Se ha visto que si se reducen los carbohidratos y se baja de peso, el hígado graso puede sanarse, regenerarse a sí mismo, lo cual es fantástico. Esta enfermedad puede curarse si se atiende antes de que aparezca la cirrosis, como ya dije. La resistencia a la insulina y aún la diabetes tipo 2, que generalmente o frecuentemente acompañan a esta enfermedad, pueden de hecho revertirse si se cura el hígado graso. Entiendo que es fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo en la vida real, especialmente en una cultura donde nuestra extraordinaria y deliciosa comida diaria pues está basada en tortillas, frijoles, pan, harinas, refrescos, dulces y otras de las comidas denominadas chatarra. Pero quiero que se entiendan dos cosas. Primero, la enfermedad es grave y segundo, puede curarse si se diagnostica y se atiende a tiempo. Conversamos con los expertos en la salud. Con el doctor Carlos Martínez Zúnker con ese tema tan interesante, hígado graso. La entrevista en Conciencia, informativo para tu salud. Bueno, creo que en todos estos minutos hemos estado pues abordando muy integralmente esta enfermedad del hígado graso. Muchas cosas interesantes, novedosas que se tienen que hacer. Una gran conciencia que tenemos que hacer desde la ciudadanía, pero también pues desde el personal de salud para poder identificar lo más temprano esta enfermedad y sobre todo, bueno, pues hacer un gran trabajo para prevenirlo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, antes de despedirnos,
Cuéntanos si por favor nos puedes dar algún mensaje, alguna conclusión para llevarse a casa. Como decíamos, hay múltiples causas de las enfermedades del hígado, incluyendo infecciones virales como la hepatitis B o la hepatitis C, enfermedades autoinmunes en las que por alguna razón nuestro propio sistema inmunológico ataca a alguno de nuestros propios tejidos, enfermedades de las vías biliares, daño por alcohol, tumores y el hígado graso o su forma más severa de la que hemos estado hablando, la esteatohepatitis no alcohólica, entre muchas otras. Lo primero que hay que recordar es que la prevención es increíblemente importante. En la mayoría de los casos, una dieta saludable baja en carbohidratos y ejercicio moderado serían suficientes. El segundo punto a recordar, yo diría, es que es posible diagnosticar esta enfermedad. El tercero es que esta enfermedad se puede tratar si se detecta a tiempo, antes de que la cirrosis hepática aparezca, acompañada de los altísimos costos que se requieren para su tratamiento, uno de los cuales de hecho es el trasplante de hígado que ya mencionaba, área en la que México pues desafortunadamente todavía está relativamente atrasado, lo cual hace aún más importante el poder realizar acciones bajo supervisión médica para detener la progresión del daño hepático a tiempo, cuando el hígado todavía puede regenerarse y el daño revertirse antes de que aparezca la cirrosis. El cuarto punto sería que necesitamos como sociedad en general hacer conciencia de que esta enfermedad existe, de que afecta a millones de mexicanos que no saben que están enfermos, de que es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte y de que puede curarse. Finalmente, el quinto punto, o más bien consejo probablemente, es que reduzcan su peso a través de una dieta baja en azúcares, carbohidratos en general, y hagan un poco de ejercicio. Actualmente, gracias a tecnologías de punta como la resonancia magnética multiparamétrica, el liver multiscan en este caso, es posible obtener diagnósticos muy precisos, rápidos, de forma no invasiva, algo que antes solo era posible mediante procedimientos invasivos como la biopsia hepática que mencionaba, que por razones obvias pues no se puede realizar a todos los millones de personas que la necesitarían, ya sea porque se sabe que tienen la enfermedad o porque se sospecha que podrían tenerla, y menos hacerla repetidas veces para ver si la enfermedad en una persona ha evolucionado o se está controlando o se ha curado de forma efectiva. Pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo para innovar en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad tan preocupante en términos de salud pública. Ojalá que realmente podamos mejorar el avance que desde la ciencia y la tecnología se está haciendo para traer salud y sobre todo prevenir la enfermedad. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu invitación, Iván. Espero que todo tu auditorio sepa un poquito más acerca de esta importante enfermedad y tome sus precauciones preventivas, y felicidades por tu excelente programa. Mucha suerte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en su programa de Salud Conciencia para tu Salud. Nos vemos muy pronto. Como ven, siempre les traemos temas de relevancia, temas importantes y sobre todo desde la voz de los expertos, desde los científicos, los médicos que están trabajando en los temas de los que justamente les queremos informar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en Conciencia. Informativo para tu salud. El ejercicio físico trae muchos beneficios a nuestro organismo y por consecuencia a nuestra salud física y mental, pero ante ello existen distintas interrogantes del cómo y cuándo realizarlo. Esto para poder tener el beneficio que el ejercicio brinda a nuestra salud. Para hablar de este tema, la psicóloga Artemisa Nieto entrevista a la licenciada en Educación Física y entrenadora certificada en entrenamiento funcional, Betsadia Vivero Monter. Nos despejarán dudas e interrogantes de los procesos de la realización del ejercicio para lograr un aprovechamiento directo en nuestra salud. Buenas noches, bienvenidos a este 6º episodio de Conciencia para tu Salud. En esta ocasión hablaremos sobre salud, ejercicio y bienestar. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente el ejercicio mejora nuestra calidad de vida o tiene un impacto constante en la forma no solamente en la que vemos la vida, sino incluso en la forma en la que comemos o en la forma en la que pensamos y enfrentamos al mundo?
A veces nos preocupamos solamente de hacer ejercicio cuando ya tenemos un tema de sobrepeso o porque es una indicación médica, pero pocas veces pensamos en integrar el ejercicio como parte de nuestra rutina diaria, como es comer por lo menos 3 veces al día o tomar 2 litros de agua o tener 8 horas de sueño. En esta ocasión entrevistaremos a Betsaida Vivero Monter. Ella es licenciada en Educación Física y es entrenadora certificada en entrenamiento funcional. Bienvenida, Betsaida. Muchas gracias por acompañarnos. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar, tecnología y salud. Cuéntanos, Betsaida, ¿qué beneficios genera el ejercicio en nuestro cuerpo y en nuestra calidad de vida? Creo que el simple hecho de hablar de un beneficio ya conlleva tener una mejor calidad de vida, y más en la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID. Como tú sabes, el hecho de que tú seas obeso, hipertenso, diabético y demás, hace que seas mucho más propenso a contraer esta enfermedad, y no solo eso, sino de que realmente la vivas de una forma más agresiva. Ahora bien, el ejercicio ayuda a contrarrestar todas las enfermedades que te mencioné anteriormente, ya que cuando tú realizas una actividad física, te ayuda a controlar tu peso, te ayuda a tener huesos, músculos y articulaciones más fuertes, a controlar los niveles de insulina y azúcar en sangre y cuerpo, y te ayuda a dormir mejor. Y con esto simplemente ya podemos ir descartando el hecho de ser propensos a ciertas enfermedades, como lo son las enfermedades del corazón, incluso algunos tipos de cáncer. Por eso es que yo soy de la idea de que el ejercicio realmente debe de ser parte de nuestra vida cotidiana desde que somos pequeños. Cuando tú a un niño le inculcas el ejercicio como parte de su vida, lo estás preparando para que en su edad adulta él lo vea como algo normal, y de esta forma reduces en gran manera el porcentaje de que él sea propenso a enfermedades. ¿Cuántos jóvenes en la actualidad realmente están padeciendo enfermedades que a su edad no deberían de estar sufriendo? Y esto muchas veces es a consecuencia de que ellos realmente nunca han llevado una actividad física como parte de su vida. Y no solo es el hecho de hacer ejercicio por hacerlo. Tienes que aprender a hacer un ejercicio de calidad y no de cantidad, porque podemos ver muchos casos notorios de personas que pueden pasar horas en gimnasios y demás, y en ocasiones no pueden realizar actividades tan comunes y de nuestra vida cotidiana. Y es ahí cuando tú realmente te dices, ¿para qué sirve el ejercicio? El ejercicio te debe de beneficiar en muchos sentidos. El hecho de que tú tengas un cuerpo funcional debe de ser el resultado de hacer realmente un ejercicio funcional. ¿Qué tan importante es la práctica de ejercicio en la vida de los niños? ¿Y cuántas veces a la semana es recomendable que lo hagan? Como te mencioné anteriormente, cuando tú a un pequeño le instruyes a hacer actividad física como parte de su vida diaria, ese hábito va a ser muy complicado que se le quite en un futuro. Ahora, normalmente a los pequeños la actividad física la vinculamos a alguna disciplina o deporte, y esto ayuda al pequeño a que vaya haciendo su vida de alguna forma estructurada. Te explico el porqué. Cuando los padres meten al hijo a alguna disciplina o deporte, van haciendo una rutina diaria. El niño va a la escuela, llega a casa, come, hace su tarea, se va a su clase de fútbol, karate, gimnasia o donde lo hayan metido, regresa, se baña, cena, y todo esto va siendo un día estructurado. Él va conociendo la rutina de alguna forma, y esto ayuda a que el niño tenga esa misma estructura en su vida. Él va respetando los tiempos para cada cosa, e incluso él ya sabe qué hacer en cada momento, y eso simplemente ya es un grandioso beneficio. Ahora, por ende, si tú mantienes a un niño activo, ese niño no va a tener obesidad, ese niño va a tener un cerebro oxigenado, lo cual le va a ayudar a mejorar su concentración. Ese pequeño va a tener un cuerpo sano, por lo cual lo va a hacer menos propenso a adquirir enfermedades. Y cuando se llegue a enfermar, te aseguro que fácilmente va a salir de ella. Así que realmente los beneficios de inculcarle a un pequeño la actividad física lo van a hacer en su presente y en su futuro. Ahora, ¿cuántas veces es recomendable que lo hagan? Realmente un niño está lleno de energía, puede llevar una actividad sin problema de 3 a 5 días a la semana, y hay pequeños que aún así no los vas a parar. Después de haber ido a su clase y demás, van a seguir activos. Es porque es el momento en el que el niño tiene mucho más energía, es el momento en el que se debe de aprovechar para forjar esos buenos hábitos en él, porque va a canalizar la energía de una forma positiva, y entonces de esa forma obtienes un doble beneficio, tanto a presente como a futuro. Últimamente hemos escuchado mucho sobre entrenamientos funcionales.
Por favor, explícanos qué son estos entrenamientos y de qué constan este tipo de ejercicios y los beneficios que aportan. En mi experiencia personal, todo va de la mano. Se tiene que aprender a llevar una vida equilibrada en todo sentido. No puedes hacer muchísimo ejercicio llevando una mala alimentación o viceversa, comer bien y olvidarte de la actividad física, porque esto va a traer repercusiones en tu cuerpo. Si tú no te alimentas de forma adecuada, pero haces muchísimo ejercicio, las consecuencias serán malas. De igual forma, si comes sano, pero no ejercitas tu cuerpo, no van a estar tus músculos en una forma óptima. Todo debe de ser proporcional y debes de llevar una alimentación sana y hacer ejercicio, lo cual va a ayudar a que tus niveles de grasa bajen y tu músculo se haga más sano. Entonces, no se trata de qué vas a atender primero, se trata más bien de lograr una simbiosis perfecta en el cuerpo. Y esto también involucra el hecho de descansar de una forma óptima, porque si no lo haces, si no se descansa de una forma adecuada, también nos puede hacer subir de peso. Ahora, el ejercicio funcional no es el aumentar la masa muscular, sino más bien, como lo dije, es tener un cuerpo en un estado óptimo, ágil, eficiente y funcional para la vida cotidiana, para nuestras actividades diarias, es decir, músculos, huesos y articulaciones sanas. Y esto por ende quiere decir tener un índice bajo de grasa, pero esto debido al ejercicio que se realiza. Así que en pocas palabras, y lo reitero, es llevar una vida equilibrada en todo sentido. Una vida estructurada en la que le dediques un tiempo a cada cosa y de esta forma el beneficio para tu cuerpo y mente será el mejor. Conciencia. En esta ocasión entrevistaremos a Betsaida Vivero Monter. Ella es licenciada en Educación Física y es entrenadora certificada en entrenamiento funcional. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Betsaida, creo que la gran mayoría de nosotros normalmente nos preocupamos más de hacer ejercicio cuando hemos subido de peso. Por favor, explícanos, cuando iniciamos una rutina de ejercicios, ¿qué es más importante? ¿Bajar el índice de grasa, aumentar el índice de músculo o lo que comemos? ¿Qué deberíamos de atender primero? Mira, yo creo que esta es una pregunta muy fácil de contestar. Nuestro cuerpo realmente fue diseñado para hacer un número infinito de movimientos. Cada articulación tiene un movimiento propio. Entonces, el entrenamiento funcional es muy fácil y sencillo. Es ese entrenamiento en el que puedes hacer movimientos multiarticulares. Es decir, que con un ejercicio vas a poner en funcionamiento varias articulaciones y por ende varios músculos, preparando tu cuerpo para ser capaz de reaccionar de una forma más eficaz y más óptima. El entrenamiento funcional es aquel que te obliga a cambiar de plano, de orientación tu cuerpo de un momento a otro, involucrando grandes cadenas musculares con ejercicios generales, manteniendo así los niveles de masa muscular y fuerza en forma óptima. Cuando nosotros vamos a un gimnasio, el hecho de que realices los ejercicios con aparatos facilita muchísimo las cosas y puedes incluso tener mucha fuerza aparente, pero no es una fuerza óptima. Incluso a veces perdemos la flexibilidad en este tipo de ejercicios, pero en el ejercicio funcional esto no pasa, ya que al hacer movimientos en los que se pone en funcionamiento global el cuerpo, nos ayudará a mejorar la coordinación y preparar el cuerpo para los movimientos cotidianos de la vida. Por eso es que yo te mencionaba que no solo se trata de hacer ejercicio, sino la calidad del ejercicio que haces. Y en los ejercicios funcionales, un momento puedes estar tumbado boca abajo y al siguiente estar de pie dando saltos. Y esto te habla de un cambio de plano corporal, lo cual va a mejorar tu agilidad. Entonces, de esta forma, puedes ver a una persona de 60 años realizando actividades que un joven no va a poder hacer. Y esto es el ejercicio funcional, aquel que te da un cuerpo funcional para la vida diaria. Cuéntanos, ¿existe alguna relación entre los niveles de cortisol, normalmente generados por estrés, los niveles hormonales y la falta de sueño regular en el aumento de peso? Y si el ejercicio pudiera ayudarnos a regular alguno de ellos. Sin duda alguna influyen en el aumento de peso, ya que cuando alguno de estos se llega a salir de control, se rompe el equilibrio. Cuando nosotros hacemos ejercicio con regularidad, este nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, ya que se aumentan los niveles de producción de serotonina y dopamina, lo que evita la ansiedad y la depresión. Ahora bien,
el realizar una actividad física siempre va a estimular la producción de hormonas en nuestro organismo. Y en este caso hablamos también de las funciones del resto del cuerpo, ya que las hormonas nos ayudan a equilibrar todos los procesos biológicos, por lo que nuestra vida prácticamente gira alrededor de ellas. Y al hacer ejercicio, activamos la producción de varias de estas hormonas, logrando de esta forma que tanto nuestro cerebro como nuestro organismo tengan un equilibrio. Y en este punto se logra que vaya de la mano el ajuste del sueño, ya que muchas de estas hormonas intervienen en los procesos de como te mencioné en un inicio. El hacer ejercicio nos ayuda a producir dopamina, la cual también es encargada de inhibir la producción de melatonina cuando comienza el día, es decir, es la encargada de hacernos despertar, por lo que existe una fuerte interacción entre estos tres aspectos. El ejercicio en muchos sentidos puede ser canalizado para liberar el estrés que nos puede generar actividades de la vida diaria, logrando un equilibrio entre los niveles de cortisol, nuestras hormonas y el sueño. Como especialista en el deporte, ¿cuántas veces a la semana nos recomiendas que practiquemos deporte y por qué? Yo sugiero que esta se lleve a cabo de 3 a 5 días por semana. Obviamente la carga de trabajo dependerá de cada persona y el estado de salud en el que tenga su cuerpo. No podemos exigirle demasiado a una persona que viene de estar en un estado sedentario y obviamente tampoco puedes exigirle muy poco a una persona que mantiene su cuerpo activo. También debemos de tomar en cuenta el no llevar nuestro cuerpo a un estado de confort durante el entrenamiento. Y esto lo vamos a lograr a través de mezclar intensidades, duraciones y volúmenes, variar la frecuencia de los ejercicios y los intervalos, ya que el cuerpo de alguna forma se va adaptando en función del deporte o actividad que realicemos. Cuando el ejercicio se convierte en un hábito, empieza a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. En reposo, tenemos una mejor tolerancia al esfuerzo, se reduce la fatiga al realizar obviamente esfuerzos similares al que estamos realizando durante el entrenamiento. Mejoramos nuestra coordinación y también existe un aumento de la fuerza y la velocidad. Aparte de que algunos sistemas de nuestro cuerpo empiezan a activarse de una forma más productiva, como lo es nuestro sistema linfático y respiratorio. Ahora, como te comentaba anteriormente, recordemos que también debemos de llevar un equilibrio entre lo que es el ejercicio, el sueño y la nutrición, ya que estos, si no están en una simbiosis perfecta, podemos entonces empezar a tener alteraciones negativas en nuestro cuerpo. Es muy importante que siempre exista al menos un día de descanso a la semana en nuestro entrenamiento y nunca saltarlo para que el cuerpo y los músculos se vayan recuperando de forma adecuada. Conciencia, informativo para tu salud. En este periodo de pandemia, donde pasamos mucho más tiempo en casa, donde los gimnasios están cerrados, donde no siempre tenemos espacios públicos cercanos a los cuales podamos asistir para ejercitarnos, ¿nos podrías decir qué beneficio extra pudiera traer el ejercicio, si es que tiene algún beneficio extra? Bueno, habiendo ya mencionado con anterioridad todos los beneficios que trae a nuestro cuerpo el realizar una actividad física constante, es más que obvio que si la persona lo realiza, va a tener un cuerpo mucho más resistente y fuerte. Y no hablo solo a nivel muscular, sino también a nivel del sistema inmune. Obviamente, al reducir las posibilidades de ser propensos a más enfermedades, pone a este cuerpo por encima de la media. Ahora bien, el realizar una actividad física una vez que estamos contagiados por COVID debe de ir en función de la restricción pulmonar de cada individuo, ya que no todas las personas tienen la misma sintomatología. Como sabemos, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo respirar y si a esta persona la sometiéramos a una actividad física, realmente las consecuencias pueden ser catastróficas. Sin embargo, hay personas en las que estos síntomas nunca aparecen y de esta forma ellos pueden realizar actividad física, obviamente siempre estando pendientes de esta parte de la respiración. Ahora bien, una persona que ya pasó por el COVID y fue de forma agresiva debe de esperar algunas semanas para volver a realizar actividad física y esto debe ir aumentando de forma gradual, iniciando primeramente con ejercicios de estiramiento y posteriormente ir añadiendo los ejercicios aeróbicos poco a poco. Entonces, debemos entender que al realizar una actividad física beneficiamos tanto nuestros músculos,
huesos y articulaciones, como también nuestra mente y los distintos sistemas que componen nuestro cuerpo. Y obviamente, al hacer esto, él estará mucho más preparado para afrontar cualquier enfermedad de una mejor manera. Betsaida, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos compartido la importancia de integrar el ejercicio como parte de nuestra rutina diaria, los beneficios que tiene en todos los sentidos y ojalá todos lo podamos ir integrando. Por lo menos un par de días a la semana sería interesante el que lo hiciéramos, pero sobre todo creo que es una buena opción y es un extraordinario pretexto incluso para tener una actividad de familia. Podemos hacer ejercicio los padres con nuestros hijos, podemos hacerlo con nuestra pareja, podemos hacerlo incluso con nuestros amigos más cercanos. Y creo que esto también ayuda a tener actividades que nos apoyen incluso y nos refuercen nuestros vínculos afectivos, pero también apoyen al tema de salud mental, que en estos momentos puede ser tan retador. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta nueva emisión. Nos vemos la próxima semana. Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. Tecnología y salud. La pandemia de COVID-19 en el mundo ha dado muchas lecciones. Ha expuesto la vulnerabilidad que tenemos ante fenómenos sanitarios, institucionales y económicos. En nuestro país, las instituciones privadas de salud promedian un estimado de gasto por paciente de más de 400,000 pesos de instancia hospitalaria, y si a eso sumamos el contexto de las instituciones públicas, la población queda vulnerable. En México, solo el 7% de la población cuenta con un seguro de gastos médicos para poder hacer frente a este panorama. El licenciado Jesús de la Fuente Sedano, agente de seguros certificados ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, nos dará los pormenores de contar con esta protección y prever que colapsen la economía y la salud de las familias. Mi nombre es Jesús de la Fuente Sedano, soy agente de seguros, acabamos de cumplir 15 años en esta industria. Yo estudié administración de empresas, área mercadotecnia. Desde que salí de la universidad no me he dedicado a otra cosa más que a este mundo de los seguros. Conciencia. Informativo para tu salud. Hay muchas ramas dentro de los seguros, productos como empresariales, asegurar bodegas, transportes de mercancías, equipo pesado. En el tema de seguros personales está lo clásico, que es asegurar el auto, el gasto médico, que lo que cubre es la salud, y el tema del seguro de vida, que principalmente es el tema de fallecimiento, también el tema de sobrevivir demasiado tiempo y tener recursos para esa etapa, y también el tema de la invalidez. En este momento nos vamos a enfocar un poquito en el seguro de gastos médicos. El seguro de gastos médicos no es otra cosa más que resarcir la pérdida económica ante los gastos que tú haces cuando tú tienes una ausencia de la salud. Es decir, el día de mañana que tienes una enfermedad, necesitas comprar medicinas, vas a gastar en honorarios médicos, rehabilitaciones, laboratorios, no se digan una hospitalización. Todos esos conceptos caen en el tema de gasto médico, mismos que los vas facturando, los vas acumulando, y cuando rebasa lo que se le conoce como el deducible es el concepto o los primeros pesos que a ti como asegurado te corresponden. Digamos que son los gastos médicos menores. Ejemplo, te empieza a doler el estómago, vas a la farmacia, compras un medicamento, a lo mejor gastas 50 pesos, 100 pesos, no sé. Sería muy complicado para la aseguradora estarte reembolsando 50 pesos, 100 pesos. Vas a gastar más en el tema del tiempo y tramitología que el tema de resarcirte de 50 pesos, y no te va a causar conflicto esas cantidades, ¿sí? En términos generales. Lo que va a suceder es que cuando tú tienes un deducible, los deducibles pueden variar dependiendo los productos y las aseguradoras. En promedio podríamos hablar entre 10,000, 15,000, 20,000 pesos, que son los deducibles más bajos en pólizas individuales. El deducible más alto puede rondar arriba de los 150,000 o un poco más, ¿sí? Tú dirás, oye, ¿cómo voy a comprar una póliza donde mi deducible sea de 150,000 pesos? Yo te aseguro que si ahorita vas al área de terapia intensiva de cualquier hospital privado y le dices a la familia que no tiene póliza, oiga señor, le ofrezco una póliza que usted va a pagar los primeros 150,000 y el resto de la cuenta, los
millones que sean, los paga la aseguradora. Te prometo que esas personas te agarrarían luego la póliza. Lamentablemente, el seguro es un tema preventivo, son previsiones. Es antes de que choques, antes de que te enfermes, antes de que fallezca la persona. ¿Qué es lo que sucede? A medida de que tú tienes el deducible más bajo, el riesgo cuando la aseguradora le va a entrar con los gastos, pues es más alto. Cuando tú tienes un deducible más alto, en este ejemplo que les digo, pensando que fuera el deducible de 150,000 pesos, la aseguradora tiene menos probabilidades de empezarte a reembolsar o empezarte a gastar. En ese sentido, en el tema de los seguros, a mayor riesgo, pues del costo de la póliza aumenta. A menor riesgo para la aseguradora, el costo de la póliza va disminuyendo. La idea es asegurarse con un agente de seguros, como su servidor, que tenemos las certificaciones, que estudiamos, que nos preparamos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera, para poderles hacer un traje a la medida. Pero créanme que si uno tiene la intención de quererse asegurar, va a haber manera, moviendo deducible, tabuladores médicos, cláusulas adicionales. Hay una cláusula muy padre que es 0 deducible por accidente. Tienes un percance y desde el primer peso te lo puede cubrir en la mayoría de las aseguradoras. En fin, hay que hacer traje a la medida para tener ese cubierto, ese tema tan importante que es la salud. Por cuestiones de cultura muchas veces aseguramos más el carro, que yo digo que estamos asegurando los fierros y no los huesos. Los huesos son más difíciles de reponer que una refacción de un vehículo. No estoy diciendo que no sea importante el auto, claro que también es importante, todos los seguros son importantes, pero lo que sí es una realidad es que el carro, si te lo roban, si tienes pérdida total, vas a cualquier agencia, sacas un crédito y lo resuelves. A lo mejor te endeudas, sí, indudablemente, pero resuelves el problema. ¿Cuánto puede costar tu vehículo? Piénsalo de tu manera particular. Ahora bien, ¿cuánto puede costar la reparación, el siniestro de algún familiar o de tu caso? En tema de hospitalización, ahorita para tocar el tema que está en boga, el tema del COVID-19, me permito mencionar algunas cifras. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, estas son cifras al pasado 2 de noviembre. Ha habido, dentro de los casos que son asegurados, o sea que tienen póliza, ha habido 14,544. De esos casos asegurados, en promedio el gasto ronda, números redondos, ronda 400,000 pesos la atención hospitalaria. El caso que mayor monto se ha destinado para el tema del COVID, se ha pagado 21,422,072 pesos. ¿Cuántas personas que nos están escuchando pudieran solventar esas cantidades? No nos vayamos al pico, vayamos en los 400,000 pesos. Es un tema relevante. Y otros datos que te puedo mencionar es que actualmente ya vamos para casi 1,000,000 de casos asegurados, vamos 943,000 casos de COVID en el país. De esos, solamente el 1.54% de estos 943,000 tiene póliza. La tasa de letalidad, según las estadísticas, ronda el 10% de las personas que fallecen por el tema del COVID. Eso es a nivel México, el 10%. Si tú seccionas y sacas los datos de la tasa de letalidad de las personas que tienen una póliza de seguro, ronda el 5%. Pudiéramos concluir que el hecho de tener póliza puede disminuir en un 50% el tema de fallecer. Conciencia. ¿Por qué funciona así? Bueno, pues no es lo mismo sufrir una enfermedad, un accidente, el tema del COVID, etcétera, con recursos económicos o no tener esos recursos económicos. Cuando uno tiene recursos económicos, pues el tema de tener acceso a especialistas, hospitales, y aquí es un tema donde sabemos por todos que los sistemas públicos, el Seguro Social, las instituciones públicas están saturadas, están
sobrepasadas en su capacidad. Yo considero mucho lo importante de tener póliza porque tu preocupación principal, vas a tener dos preocupaciones, dos emociones cuando sucede un accidente o alguna enfermedad. Una es el tema emocional sobre la persona, sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre tus papás, etcétera, que es esperemos que se recupere, cuánto tiempo va a pasar, etcétera. Es un tema de preocupación como persona. Y la otra preocupación o esa emoción es el tema financiero. No es lo mismo estar en la sala de espera de un hospital pensando cuándo darán de alta a mi familiar y otra persona que esté en la misma sala de espera diciendo cuándo darán de alta a mi familiar y cuánto va creciendo la cuenta día a día. Esto se puede potencializar demasiado cuando caen en unidad de terapia intensiva. En el tema del COVID decíamos que era un promedio de 400,000. Estos son personas que normalmente no están en terapia intensiva. Los datos cuando caen en terapia intensiva se pueden duplicar, llegan a 800,000, 900,000 pesos en promedio, según las estadísticas de la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Para concluir este tema, yo diría que el hecho de tener póliza de gastos médicos mayores, la certidumbre que te da o el gran beneficio es que tú ya sabes desde ahorita cuál es tu peor escenario. Tu peor escenario es que pagues el tema del deducible, hay un concepto de coaseguro, pero tú ya sabes hasta dónde sería la máxima cifra de gasto. Tienes un control sobre eso. Cuando no tienes póliza, eso sí es un tema que sabrá Dios, como dice uno, sabrá Dios dónde pueda parar la cuenta. Es importante hacer una reflexión. Mi sugerencia es que se acerquen con algún colega, se pueden acercar con un servidor y hacer un tema de traje a la medida de acuerdo a presupuestos, gustos, qué zona del país, cuáles son los hospitales que en su momento deseas acudir en caso de necesitarlos. Esperemos que no sea así. Y por último, puede sonar muy fuerte, pero así es la realidad. Si no puedes pagar una póliza de gastos médicos que es planeada, mucho menos vas a poder pagar una cuenta hospitalaria, que es algo que no está planeado, es algo que no te avisa, es algo que no sabemos si va a ser una cuenta de 10,000, 20,000, 50,000 pesos o vas a estar en semanas en terapia intensiva. Esa es una gran diferencia. Una póliza la puedes armar tú, la puedes hacer austera, la puedes hacer un deducible alto, incluso la puedes pagar a meses sin intereses, pero tú la puedes poner dentro de tus finanzas personales, las puedes priorizar. Y el tema de una cuenta hospitalaria, nadie nace un presupuesto diciendo pues en tal mes me voy a enfermar y la cuenta hospitalaria va a ser de tanto. Eso no es así. Mi nombre es Jesús de la Fuente. Nos pueden buscar a través del teléfono WhatsApp 33 12 25 0794. Repito, 33 12 25 0794. También en el buscador de Facebook pueden ponerle @delafuenteseguros o por correo jesus@delafuenteseguros.com. Será un placer poderlos orientar, asesorar. Acérquense también con un colega, todo que sea de manera profesional. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Conciencia, informativo para tu salud. El abuso sexual infantil es uno de los problemas más graves en la niñez. En México se reportan 5.4 millones de casos por año. En esta pandemia se incrementó este número debido al confinamiento en los hogares y porque es principalmente allí donde se dan la mayoría de los casos. Para este tema, la maestra en Psicología de la Salud, Magali Sánchez, nos dará los pormenores ante esta lamentable situación. Hola, soy Magali Sánchez, maestra en Psicología de la Salud, psicooncóloga y paliativista. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy lamentable, el abuso sexual infantil. Conciencia, informativo para tu salud. Muy desafortunadamente, durante esta semana se ha estado escuchando en distintos medios que México se encuentra a la cabeza en casos de abuso sexual infantil y que el confinamiento por la pandemia de COVID-19 agudizó el problema. ¿Qué es el abuso sexual infantil?
Cuando una persona de la misma o mayor edad obliga a los niños o niñas a tener contacto sexual a través de caricias, de besos o tocamientos, a ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales o a manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual. ¿Y quién puede ser abusado sexualmente? Cualquier niño, niña o adolescente puede vivir esta terrible experiencia. No es un tema que tenga que ver con el nivel económico o social, pero sí hay factores que incrementan el riesgo. Por ejemplo, la baja autoestima, el ser muy retraído, indeciso, tener alguna discapacidad o cuando hay fallas en la comunicación abierta, entre otras. ¿Y quién puede ser un abusador sexual? Puede ser cualquier persona, pero muy frecuentemente el abusador es un conocido de la familia o incluso un familiar. Puede ser el padre o la madre, que emplean la autoridad, el control, la fuerza o las amenazas para generar miedo y silencio en el niño que es abusado. ¿Pero cómo actúa un abusador sexual? Bueno, por lo regular la aproximación al niño es gradual. Inicia su acercamiento con actividades u objetos de interés del niño, es decir, juega o le regala algo y todo esto lo hace para ganarse su confianza. Después de esto, lleva a cabo conductas socialmente permitidas, pero que el niño ya es capaz de experimentar como incómodas, por ejemplo, un abrazo. Aquí el niño normalmente no reacciona porque no ha ocurrido nada malo en realidad. Esta interacción se vuelve cada vez más abusiva en donde ya se da propiamente el abuso sexual y a partir de ahí el abusador ejerce su control a través de lograr el silencio, amenazando y generando miedo. La señal de alarma más clara de que el niño puede estar viviendo una situación de abuso es cuando presenta cambios repentinos en su conducta. Algunos ejemplos son el que no pueda dormir o que moja la cama cuando antes ya no lo hacía, o empezar a tener pesadillas frecuentes, no querer dormir solo o no querer acudir a algún lugar como la escuela, la casa de alguien en particular, referir miedo a alguna persona. También pueden mostrar conocimiento o conductas sexuales que no se le han enseñado y que no son propios de su edad. Si viviéramos la situación desafortunada de que nuestro hijo o hija nos contara que está viviendo algo así, les quiero compartir las siguientes recomendaciones sobre cómo reaccionar para no lastimarlo o lastimarla más. Lo primero y lo más importante que yo quisiera sugerir es que hay que aprender a controlar las propias emociones y nunca reprender, reclamar o culpabilizar al niño o a la niña. Según cómo reaccione la familia, será el pronóstico de este. Es importante que reaccionen de la forma más tranquila posible para que el evento no genere aún más dolor. Lo siguiente es creerle. Es frecuente que los padres, por incredulidad o por el impacto de lo que escuchan, tiendan a negar, no creer, cuestionen al niño y lo descalifiquen. Otra recomendación es escuchar, permitirle que se exprese en un ambiente de confianza y a partir de esta situación de comprensión y escucha se debe dar una interacción donde usted pueda ofrecerle apoyo incondicional y validar sus sentimientos. Hay que transmitir que le importa lo que pasó, que no debería haberle pasado jamás y que nadie más se lo va a volver a hacer. Por eso es tan fundamental poner distancia con la persona en cuestión. Hay que decirle que él no es culpable y que quede muy claro que el responsable de la agresión siempre, en todos los casos, es el agresor. Ante una revelación así, es muy importante romper el silencio y tomar acciones. Hay que expresarle al niño o a la niña que esta situación debe de ser informada, pero esto solo sucederá a quienes puedan ayudar verdaderamente. Y posterior a esta primera comunicación, hay que dejar siempre las puertas abiertas para la conversación. Si tú en algún momento quieres seguir hablando del tema, aquí estoy y podemos platicar. Estar abiertos a que toque el tema cuando ella lo desee o él, sin insistir por nuestra parte para no revictimizar. Este es un problema que se puede prevenir. Hay que enseñarle a los niños a conocer su propio cuerpo y que le pertenece. Enseñarle a reconocer los distintos tipos de caricias, enseñar a reconocer las sensaciones de incomodidad asociadas a personas o a situaciones para que se aleje de ellas y te las cuente. Procurar no dejarlo solo ni al cuidado de otros niños ni de extraños. Ante visitas que necesiten alojarse en la casa, nunca obligue a sus hijos a compartir dormitorio o dormir con adultos, tampoco dormir con adolescentes o niños mayores. Hay que respetar sus límites. No insista en que abrace o bese a parientes o amigos.
amigos. Hay que enseñarle que hay secretos que no se pueden guardar. Es importante proporcionarle un ambiente al niño en el que se sienta querido y respetado. También hay que enseñarle los riesgos del internet, del contacto con extraños, del confiar en desconocidos y estar atento a las actividades que desarrolla en la computadora, que puede expresar abiertamente lo que le gusta y lo que no le gusta. Como padre hay que mantenerse alerta, pero no infundir temor con este tema. La mejor forma de prevenir el abuso sexual es estar atentos y educar a los niños en el autocuidado y respeto de su cuerpo. Soy Magali Sánchez, maestra en Psicología de la Salud, psicooncóloga y paliativista. Conciencia, informativo para tu salud. Generar investigación y avances científicos desde nuestro país es de vital importancia. Por ello, el Estado mexicano debe garantizar la existencia de instituciones como el Sistema Nacional de Investigadores y hacerlo partícipe ante el contexto de salud actual. Escuchemos al doctor Iván Martínez Dunker hablar al respecto. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia. El Sistema Nacional de Investigadores es presidido por el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo también conocido como CONACYT. CONACYT es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, y que básicamente asesora al Ejecutivo Federal y está especializado en articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado desde 1984 y básicamente este sistema tiene como objetivo el fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, fortaleciendo la investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades a través del apoyo a los investigadores del sector público y privado, estimulando la eficiencia y la calidad de la investigación. Este apoyo está básicamente constituido por un reconocimiento, una distinción que se recibe y que es acompañada también, de un estímulo económico. Año con año se emiten convocatorias para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y una vez ingresado, la permanencia en ese sistema está condicionado a evaluaciones periódicas. Este reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares. Esto es muy importante, es decir, quienes te evalúan cuando participas en una convocatoria son tus propios, colegas científicos. No es con quien estás trabajando, porque eso sería un conflicto de interés, pero es por otros científicos, por la comunidad científica, científicos evaluando a científicos. Esto asegura que sean evaluaciones con criterios científicos, justos y por supuesto siempre transparentes y pertinentes. Una vez hecha esa evaluación y de considerarse que tu trabajo como científico ha logrado alcanzar ciertos estándares de calidad que ellos van determinando en comisiones dictaminadoras, se otorga ese nombramiento de investigador nacional. De hecho, estos pares, como comento, están integrados en comisiones dictaminadoras y básicamente evalúan la calidad académica, la trascendencia y el impacto del trabajo de investigación científica y tecnológica, tu trabajo docente, es decir, como profesor, si das clases, si no das clases, y también si formas o no formas recursos humanos, es decir, si estás participando en formar esa siguiente generación de científicos. Cada comisión dictaminadora tiene sus criterios específicos para evaluar a quienes participan en cada una de las convocatorias. Por supuesto, esto está muy bien enmarcado también por el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y básicamente las áreas del conocimiento que tienen comisiones dictaminadoras y en donde cuando tú quieres participar dices, yo quiero que evaluarme en esta o esta área, pues propiamente eso te da una mejor evaluación, porque si eres físico, pues no vas a ir a que te evalúen biólogos, no sería lo pertinente y lo adecuado. Si eres físico y haces trabajo en física, pues lo que buscas es que te evalúen con esos criterios científicos otros físicos que son los que conocen del área y que realmente pueden dar la mejor apreciación de tu trabajo. Entonces, por eso hay estas áreas del conocimiento donde tú seleccionas dónde te quieres evaluar y esas áreas tienen sus comisiones dictaminadoras. Estas áreas incluyen físico, matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, ciencias de la conducta y la educación, humanidades, ciencias sociales, ciencias de agricultura, agropecuarias, forestales y de ecosistemas, ingenierías y desarrollo tecnológico y una que es interdisciplinaria. Algo que todas hacen
es estar evaluando, por ejemplo, tu productividad en cuanto a investigación científica, es decir, artículos científicos, ¿no?, que han sido bien evaluados, que forman parte de revistas con prestigio, cuántos has publicado en cierto periodo de tiempo, si escribiste libros, capítulos, etc. Otro es la investigación tecnológica. Mucho de esto tiene que ver con, por ejemplo, si generaste propiedad intelectual, si la transferiste en México o en el extranjero, si participaste en estudios o proyectos que generaron conocimiento novedoso, si participaste en desarrollos tecnológicos implementados y orientados a resolver problemas, etc. Otro punto también que es muy importante, y esto ayuda mucho a estimular que el investigador no solamente tenga una productividad en cuanto a artículos o propiedad intelectual, sino que también haga actividades que fortalecen la comunidad científica y que participan en asegurar que el futuro de México en términos científicos se vaya construyendo y consolidando. En este segmento que se llama de formación de comunidad científica, los pares, esas comisiones dictaminadoras, evalúan qué tantas direcciones o codirecciones de tesis de licenciatura o posgrado estuviste participando, si has formado investigadores, grupos o redes de investigación, si participas en cursos, por ejemplo, de licenciatura y posgrado, qué tanto has participado en actividades que acercan el conocimiento científico a la sociedad. Así que me parece que hay una evaluación que no solamente es en cuanto a un producto científico como un artículo, como un libro, como una patente, sino también cómo ha ido evolucionando y madurando para formar nuevos recursos humanos y grupos de investigación, que por supuesto eso alienta a una mayor fortaleza como comunidad científica, y que eso siempre va a ser mejor para un país que está buscando incorporar el conocimiento científico a la resolución de los problemas reales. Y bueno, dependiendo de tu trayectoria, de tus años, de la productividad, de la etapa que como científico estás, pues se te clasifica de acuerdo a esa evaluación en la que participaste en 3 categorías. Una es la de candidato a investigador nacional. Si vas avanzando más o ya has avanzado más, digamos, en productos científicos, entonces bueno, ya participas en la categoría de investigador nacional, que tiene 3 niveles. Y la última categoría, que digamos el máximo reconocimiento, es ya un científico que tiene una trayectoria muy consolidada y que es el investigador nacional emérito. Así que bueno, es un sistema básicamente muy bien estructurado, reglamentado, que permite pues reconocer ese trabajo científico que se hace, pero no solamente desde el punto de vista individual, sino también vinculado con la comunidad científica. Bueno, me parece que la sociedad mexicana se beneficia de tener un sistema donde se agrupan un muy buen número de investigadores que han alcanzado ya estándares de calidad, de competitividad nacional y global. Esto permite que, de acuerdo a lo que el gobierno federal determina como prioridades para impulsar el desarrollo del país, acceda a través de este Sistema Nacional de Investigadores a un sistema donde ya están muy bien estructurados o organizados en áreas del conocimiento los investigadores, y entonces bueno, poder movilizarlos a través de convocatorias específicas, a veces incluso llamándolos de forma individual o grupal, para poder resolver esos problemas en el corto, mediano y largo plazo que nuestro país necesita. Pues me parece que sí es muy importante desde el punto de vista de la sociedad el que esto se haga, y me parece que también habla de una sociedad que reconoce mediante esa distinción y mediante el estímulo económico a quien pues está distinguiendo en su trabajo profesional como científico para fortalecer el conocimiento universal y también para continuar formando esos recursos humanos que el país constantemente necesita para poder resolver sus problemáticas. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia. Una forma también de acercarnos con la sociedad es construir junto con ellos las soluciones a los problemas. Creo de nuevo que si esto no se ha hecho de la mano de la sociedad es porque también las convocatorias para obtener recursos para investigación no lo han promovido adecuadamente.
No siempre se puede hacer en ese sentido. A veces el trabajo científico es estrictamente en el laboratorio y no requiere de estar participando junto con la sociedad. Sin embargo, creo que sí hacen falta convocatorias con un mayor espacio y posibilidad de articular esos proyectos científicos con participación de la ciudadanía, o incluso espacios que permitan integrar a los investigadores para definir junto con sus comunidades cuáles son los problemas que hay que atender. Hace falta todavía mucha investigación o mucho apoyo a la investigación que permite establecer un vínculo activo, real, entre el investigador y la sociedad que está padeciendo un problema. Creo que mucho se puede subsanar si creamos las convocatorias y los espacios de reflexión conjunta con la sociedad para definir sus problemáticas, y entonces que la sociedad se sienta parte de definir el trabajo científico desde la participación ciudadana. En eso creo que sí hay mucho trabajo que hacer. Es algo de lo que ha venido prometiendo la administración actual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esperemos que eso logre generar más espacios. Sin embargo, sí hay que hacer la reflexión que no toda la actividad científica puede ser determinada desde la óptica de la sociedad en general, ni va de la mano de la sociedad. A veces hay esa búsqueda del conocimiento que es un acto muy individual del científico en búsqueda de respuestas a las que incluso la sociedad general ni siquiera se pregunta, y entonces hay que dar también libertad al científico de poder buscar aquellas aspiraciones, aquellas inquietudes que tal vez solamente su cerebro entiende o solamente su cerebro ve. Creo que es muy importante que los esquemas no sean condicionantes, pero que sí haya un buen balance y siempre la puerta abierta y siempre el llamado a la reflexión y a los espacios y a los foros para que también todos, tanto sociedad como investigadores, podamos detenernos de esa inercia que tenemos y digamos, estamos haciendo las cosas bien, necesito platicar con mi comunidad de lo que estoy haciendo, me puede ayudar o no me puede ayudar, en un diálogo genuino, ¿no? Y que también como sociedad nos preguntemos, bueno, hay científicos en este estado, ¿vale la pena que para este problema que tenemos los llamemos? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que respetar el conocimiento, nuestra profesión, tener la libertad de ejercerla y simplemente tener mucho espacio de intercambio de ideas, y sobre todo que el gobierno al final permita generar las estructuras, las convocatorias para acceder con fondos y de forma bien financiada para que todos podamos participar, porque de nada sirve que nos reunamos y digamos, pues sí, tenemos que trabajar científicos y sociedad y público en general, o por ejemplo un grupo de campesinos o un grupo de gente que tiene algún problema de agua potable, vamos a trabajar juntos, sí, pero si el gobierno no pone dinero, no pone una convocatoria cuyo marco legal nos permita participar, pues entonces de nada sirve. Y creo que ahí hay muchas equivocaciones que se han dado a lo largo del tiempo, donde se hacen estos foros, estos espacios, le queda claro a la comunidad científica que necesita trabajar con la sociedad, pero desafortunadamente al momento de generar convocatorias y financiamiento no hay las pertinentes o las suficientes para llevar esa reflexión a una práctica real. La fortaleza del Sistema Nacional de Investigadores y de la comunidad científica que incluso no pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, hay una muy buena proporción y el nivel para poder generar soluciones tan necesarias para el país frente a esta pandemia que estamos viviendo. Para mí ha sido muy frustrante el hecho de no ver en términos reales un llamado, una organización estructurada, participativa desde el gobierno para que los investigadores generen las propuestas que hoy se requieren para solucionar este gran problema. Me parece que las pocas convocatorias que se han generado en torno a ello han sido limitadas y con fondos insuficientes para la gravedad de las circunstancias que hoy vivimos. Creo que todavía hay un gran trabajo que hacer para
para convencer a nuestros gobiernos de que es imprescindible frente a las crisis el invertir en el dinero que permita movilizar las comunidades científicas nacional para generar soluciones. Creo que todavía en gran medida hay una actitud en donde si hay un problema lo compramos a una empresa, a una transnacional extranjera que por supuesto tiene esa solución porque se invirtió ese país o esa transnacional en otros países, invirtió en científicos y en ciencia para tener esa solución a la mano, y entonces a nuestros gobiernos se les hace fácil comprar lo que está ahí en vez de tener un balance para invertir o para hacer un llamado, una movilización de los investigadores para rápidamente generar esas soluciones. Todavía hay un gran desconocimiento incluso de muchos políticos, autoridades que finalmente toman esas decisiones de cuáles son las capacidades. Creo que pocas autoridades, pocos políticos conocen realmente incluso lo mínimo de lo que las comunidades o las comunidades científicas en México tienen que ofrecer. Esto hace que al momento de buscar a alguien que resuelva la solución no se voltea a ver a la comunidad científica nacional. Algo que me parece que permite visualizar de manera muy clara esto, y que es una de las herramientas que lo hemos visto se está persiguiendo a nivel global como una herramienta clave para solucionar esta crisis, es la generación de una vacuna. Al día de hoy no vemos realmente una movilización de la comunidad científica nacional para crear una vacuna, y hay una mayor tendencia a asegurar o a mostrar hacia la población que se va a generar esa vacuna, pero asegurando su compra a otros países, a otras transnacionales, que finalmente nos deja en una posición de vulnerabilidad. Muy diferente, por ejemplo, a Cuba, que tiene varios candidatos de vacuna que están generando. Y claro, Cuba tiene una política desde hace muchísimas décadas de apostar a la ciencia nacional como un eje de desarrollo del país. Y pareciera que México también lo ha hecho, pero hay un tema que al momento realmente de vincularlo con la realidad, con la problemática, ahí hay un gran vacío entre quien decide desde el gobierno qué hacer y lo que puede ofrecer la comunidad científica. No hay los suficientes puentes de comunicación, y por eso me parece que al momento de querer resolver con una vacuna este problema, el gobierno a donde miró primero fue hacia el extranjero, hacia las empresas transnacionales, y no movilizó o articuló un proyecto de la magnitud que se requiere para producir una vacuna. Y que me queda claro a mí que la gente hay, probablemente se requerirá fortalecer cierta infraestructura, pero hoy podríamos estar hablando muy fácilmente de un candidato mexicano, una vacuna mexicana, y no es así. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen es que se va a producir la vacuna en México. Sí, o sea, se va a maquilar, se va a traer el conocimiento o se va a traer la vacuna y después se va a poner en frasquitos aquí en México, pero no quiere decir que la creamos nosotros, nada más la vamos a estar maquilando o enfrascando. El ver cómo frente a una de las mayores crisis globales, México optó por una solución en el extranjero y no fortalecer o crear una solución nacional, nos habla mucho del gran trabajo que hay que hacer para atender eso. Y de nuevo pongo el ejemplo, Cuba lo está haciendo, ¿por qué México no lo está haciendo? Y creo que eso nos obliga a ver que Cuba lo está haciendo porque tiene una política pública que ha durado muchísimos años, muchísimas décadas, donde siempre ha quedado claro que el apostar a la soberanía científica y tecnológica del país es un eje clave para su desarrollo. Así que cuando Cuba quiere hacer algo, lo primero a donde primero ve es a sus científicos, ¿okay? Es el primer espacio donde buscan los políticos, las autoridades, buscar cómo se puede solucionar. En México no ocurre así, y creo que lo estamos viendo quiero insistir con este ejemplo, que hoy no tenemos una vacuna mexicana, cuando tenemos el talento, cuando tenemos la infraestructura, pero no se ha querido invertir. Y es paradójico porque tal vez hace unos 40, 50 años, México tenía las plataformas para producir vacunas. México producía muchas de las vacunas que se administraban a los niños. La mayor parte de las vacunas que se aplican a los niños cubanos son producidas
producidas en Cuba. En México la mayor parte de las vacunas no son mexicanas, son del extranjero. Entonces esto nos habla de una dependencia que tenemos del extranjero para generar una solución tecnológica tan clave como lo son las vacunas. Pues esto es frustrante desde la cuestión de las vacunas, pero ocurre en muchos otros temas donde los científicos realmente no son movilizados para los grandes problemas que tenemos, y es un trabajo que cuesta mucho hacer. Creo honestamente que no es una problemática desde la comunidad científica, porque la comunidad científica está muy dispuesta a movilizarse, pero si no hay convocatorias y recursos no le quedan muchas opciones. Entonces creo que sí, el balón está en establecer una política pública clara de inversión en ciencia y tecnología nacional, y es uno de los grandes problemas del país, que sexenio con sexenio nos transformamos, pero quitamos, a veces las nuevas administraciones quitan las buenas cosas y entonces nos reinventamos sexenio con sexenio o trienio con trienio en los municipios, y eso hace que algo tan delicado como es vincular la ciencia y la tecnología con las decisiones de gobierno, pues simplemente no se pueda fortalecer. Entonces realmente tenemos que generar una política pública que sea lo suficientemente fuerte en materia de ciencia y tecnología para que, aunque las administraciones cambien, pues se siga apoyando y se siga generando ese baluarte de ver a nuestra ciencia y tecnología, a nuestras comunidades científicas, como el primer espacio al que como autoridades tenemos que acudir para preguntar cómo resolver o incluso a veces diagnosticar los problemas. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia. Conciencia para tu Salud es un informativo dedicado a proporcionar datos útiles y de interés para la población, de la mano de expertos y especialistas de alto nivel en México. Nuestro esfuerzo de comunicación es multidisciplinario y en él convergen diversas áreas de la salud, la investigación y la comunicación. Agradecemos su escucha y preferencia y le pedimos compartir nuestra escucha a través de nuestra página web, concienciaparatusalud.com. Yo soy Marlene Galván. Los esperamos en la próxima edición. Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia, informativo para tu salud. WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web webshift.software. Correo electrónico hola@webshift.software. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx